The plot thickens this morning with U.S. officials telling ABC News that Russian President Putin was directly involved in the hacking of the Democratic National Committee. We have said repeatedly over the last 2 months that our source is not the Russian government. Vladimir Putin himself directed the covert cyber attacks. Do you respect Putin? I do respect him. Do you? But Why? Putin's a killer. A lot of killers. Why, you think our country's so innocent? Hola, ¿cómo está? Hola, señor presidente, encantado de verle de nuevo. Creo que usted podría sentarse allí y yo me sentaré aquí y ya veremos, improvisaremos. Improvisaremos. No tenemos reglas. Sí. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. За всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом. По воле народа. Законно y mирно. Creo que la mayoría de la gente de Occidente no sabe mucho sobre usted. Nos gustaría aprender más sobre su historia, de dónde viene. Sé que nació en octubre de 1952, después de la guerra, que su madre era trabajadora en una fábrica y que su padre luchó en la guerra. Y sé que vivió en un apartamento colectivo junto con otras familias mientras crecía. Mi madre no trabajó en una fábrica. Mi padre trabajaba en una fábrica. ¿Haciendo qué? Se graduó en el Instituto de Formación Profesional y trabajó como ingeniero. Le hirieron en la guerra, ¿no? Sí. Al comenzar la guerra, estaba en una unidad especial. Y luego fue enviado a las Fuerzas Armadas a una de las zonas más peligrosas del frente de Leningrado. Yo era su último hijo. Habían perdido ya a 2 antes que yo. Uno durante el asedio a Leningrado, durante la Gran Guerra Patriótica. He oído que tuvo algunos problemas de delincuencia cuando era joven. Era un chico algo salvaje hasta que empezó a practicar judo a los 12 años. Tenía mucho tiempo libre y lo pasaba en parques o por las calles. Empecé judo y se convirtió en un factor clave en mi vida. La mejoró. Se graduó del instituto y creo que luego directamente empezó Derecho. ¿Es así el sistema de estudio ruso? Correcto. Terminé el colegio y el instituto en Leningrado. Y directamente entré en la Universidad de Derecho de Leningrado. Y allí conoció a su mujer. A su última mujer. Bueno, su única mujer. Bueno, eso fue más tarde. 7 años más tarde. Y luego se unió al KGB nada más terminar. En el 75, 1975, sí, se unió en Leningrado. Había un sistema de distribución de los trabajos en las instituciones de educación superior soviética. Cuando te graduabas en una institución de educación superior se suponía que tenías que ir a trabajar a donde te enviaran. Entonces no tuvo elección. Por la distribución de puestos estaba obligado a ir, pero también quería trabajar allí. Es más, me matriculé en Derecho porque quería trabajar para el KGB. Seguramente tenía una idea romántica de lo que era. Había películas soviéticas sobre el KGB y los servicios de inteligencia. Eran... Correcto. Había libros, había películas. Sí, has acertado de lleno. Usted fue a Dresde desde 1985 a 1990, pero los 10 primeros años estuvo casi siempre en Leningrado. Sí. En Leningrado y en Moscú, en academias especiales. Alemania del Este desde 1985 hasta 1990 tuvo que ser muy deprimente. Bueno, más que deprimente, se trataba de una sociedad estancada desde los 50. Pero fue un periodo extraño. Volvió a Moscú, vivió la perestroika. Gorbachov y su séquito sabían que el país necesitaba cambios. Hoy puedo decir con total seguridad que no entendieron qué cambios eran necesarios ni cómo llevarlos a cabo.
Pero estas eran las ideas de Gorbachov, por lo que estaba influido por Gorbachov. Estas no son las ideas de Gorbachov. Esa idea utópica que surgió fue creada por los socialistas franceses, pero Gorbachov no tenía nada que ver con ellos. Reitero el mérito de Gorbachov por sentir esa necesidad de cambios, es cierto. E intentó cambiar el sistema. Pero el problema fue que su sistema no era eficiente desde su base. ¿Cómo podrías cambiar un sistema, la situación de un país radicalmente sin dañarlo? Era algo que nadie sabía por aquel entonces, ni siquiera Gorbachov. Y empujaron al país al colapso. La Unión Soviética colapsó y la Federación Rusa se formó con Yeltsin. En aquel entonces, el sistema de seguridad social ruso quedó completamente destruido. Sí, ramas enteras de la economía se vinieron abajo. El sistema sanitario estaba arruinado. Las Fuerzas Armadas estaban también en unas condiciones muy pobres y millones de personas se empobrecieron. Y también es algo que no podemos olvidar. Sí. Volvió a Moscú en 1996. ¿Fue cuando le nombraron jefe del Servicio Federal de Seguridad durante 19 meses? No enseguida. Volví a Moscú y empecé a trabajar a cargo de asuntos legales. Después, me transfirieron y me pusieron a cargo de la supervisión del Consejo de Administración. Después de eso, me convertí en director del Servicio Federal de Seguridad. Sí, mientras estuvo en ese puesto, debió ver el desastre en el que todo estaba sumido. Supongo que sería un caos, una pesadilla. Sí, lo vi. ¿Y sabes qué? A menudo oigo críticas que se refieren a mí y a cómo lamento el colapso de la Unión Soviética. Lo primero y más importante es que después de la desintegración de la Unión Soviética, 25 millones de rusos se vieron expulsados de su país en una sola noche. Y esa fue una de las grandes catástrofes del siglo XX. La gente vivía en un mismo país. Tenían parientes, trabajo, apartamentos. Tenían los mismos derechos. En un abrir y cerrar de ojos estaban en el extranjero. En nuestro país primero hubo indicios que luego se convirtieron en una guerra civil a escala completa. In October 1993, Russia was on the brink of civil war, with parliament deputies on one side and Boris Yeltsin and his supporters on the other. Yeltsin, who controlled tank divisions, would give the order to fire directly at the Parliament building, with shells pounding the offices of the Supreme Soviet Chairman and the Vice President, who sided with the deputies. 2 days of street fighting left hundreds dead and injured. Y por supuesto vi aquello, especialmente cuando me convertí en director del Servicio de Seguridad Federal. The United States continues to stand firm in its support of President Yeltsin, because he is Russia's democratically elected leader. Y en 1999 trabajó para conseguir su puesto de primer ministro y Yeltsin renunció en el 2000. Si vemos ruedas de prensa y grabaciones del señor Yeltsin, estaba bajo la influencia del alcohol y de una enfermedad. Su mente parecía... Su forma de hablar, su forma de mirar a las cámaras, su forma de moverse, parecía que estuviera catatónico. Creo que no tengo ningún derecho a criticar ni las decisiones de Gorbachov ni la personalidad de Yeltsin. Como todos nosotros, él tenía sus problemas y también sus fortalezas. Y una de ellas era que nunca eludió sus responsabilidades. Supo asumirlas. Pero lo que dices es cierto, no es un secreto. Eso fue una realidad. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными,
энергичными людьми. Y entonces muchos ministros van y vienen, pero de repente usted es el primer ministro en funciones. ¿Y entonces qué? Sí, sabes, es una historia curiosa. Vine a Moscú desde Leningrado y en general, en Moscú no tenía apenas apoyo ni contactos. Llegué en 1996 y el 1 de enero del 2000 me convertí en el presidente en funciones. No sé por qué me eligió Yeltsin, pero la primera vez que Yeltsin me ofreció el puesto, lo rechacé. ¿Lo rechazó? ¿Por qué? Sí, me invitó a su despacho y me dijo que quería nombrarme primer ministro y que quería que hiciera campaña para ser presidente. Le dije que eso era una gran responsabilidad y que eso significaba que tendría que cambiar mi vida completamente y que no estaba seguro de si quería hacerlo. ¿Cambiar su vida en qué sentido? Ya llevaba siendo un burócrata, parte del gobierno, muchos años. Bueno, es una historia completamente diferente. Una cosa es ser burócrata, aunque tengas un rango alto, pero puedes vivir prácticamente una vida normal. Puedes ver a tus amigos, ir al cine, al teatro, y no tienes que asumir la responsabilidad del destino de millones de personas y de todo lo que ocurra en el país. Y asumir Rusia como responsabilidad en aquel entonces fue algo muy difícil de hacer. Siendo sincero, no sabía cuáles eran los planes que Yeltsin tenía para mí. Y tampoco sabía por cuánto tiempo, ya que en cualquier momento el presidente podía decirme: estás despedido. Y solo podía pensar una cosa: ¿dónde oculto a mis hijas? ¿De verdad? Ah, ¿y qué hizo? Claro. ¿Cómo crees que me sentí? Piensa que si me echaban no tendría guardaespaldas. Nada. ¿Y qué haría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo mantendría a mi familia a salvo? Y entonces decidí que si era mi destino, tendría que seguirlo hasta el final. Claro, sí. Y no sabía de antemano que me convertiría en presidente. No había ninguna garantía. Claro. ¿Vio a sus hijos durante este periodo y a su mujer? No. Llegaba a casa muy tarde y me iba a trabajar muy temprano. Claro que los veía, pero muy poco. ¿Y se levantaba a las 4 de la mañana? ¿Dormía alguna vez? No, nunca me levanté a las 4 de la mañana. Me iba a dormir a las 12 o a la 1:30 de la mañana y me levantaba a las 7. ¿De verdad? Siempre dormía 6 o 7 horas. ¿Sin pesadillas? No. ¿Esta disciplina viene del ejército o de cuando estuvo en el KGB? Creo que es gracias al deporte y al servicio militar también, por supuesto. ¿Su teoría de vida dice que se rige según la filosofía del judo? Sí. Sin muchas complicaciones. La idea central, la parte flexible. Tienes y debes ser flexible. A veces tienes que ceder ante otros y ese es el camino a la victoria. Señor, usted tiene mucha disciplina. La clave es que sin disciplina sería muy difícil trabajar. No tendrías fuerza para afrontar los problemas, y mucho menos para crear estrategias. Hay que estar siempre en forma. De acuerdo, vale. Nos encontramos en el año 2000. Le nombran presidente con un 53% de los votos. Nadie esperaba que fuera a durar. Era presidente de un país en un momento muy oscuro en medio de la guerra de Chechenia. Es una situación horrible. Cierto. Además, la Segunda Guerra de Chechenia había empezado en agosto de 1999. Fue muy duro para el país. Y tuve que asumir la responsabilidad de dicha situación. One side says that it is fighting against terrorism, the other side says it is fighting for independence, and all the while bodies line the street amid the rubble of war. This is not the Middle East. This is the breakaway Russian Republic of Chechnya, little mentioned, but no less horrifying. Очень хочется по русской традиции
и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Se le reconocen muchas cosas buenas llevadas a cabo en el primer periodo. La creación de industria en los sectores eléctricos, de ingeniería, petroquímica, agricultura. Se incrementó el Producto Interior Bruto, los salarios. El ejército fue reestructurado. Terminó la guerra de Chechenia. Detuvo la privatización de empresas, un verdadero hijo de Rusia. Bueno, no fue exactamente así. No detuve la privatización. Solo quise hacerla más equitativa, más justa. Hice todo lo que pude para que no se vendieran las propiedades del Estado. Pusimos un punto y final a las argucias que llevaban a la creación de oligarquías. Estas trampas permitieron a mucha gente hacerse millonarios rápidamente, así como a una situación donde el gobierno perdería el control sobre las industrias estratégicas o directamente a la destrucción de las industrias. Por lo que mi meta no fue detener la privatización, sino hacerla más sistémica, más equitativa. Esas oligarquías le subestimaron. Cuando se convirtió en presidente pensaron que no duraría mucho. Las oligarquías son diferentes. Les dijeron que nadie intentaría irrumpir en sus propiedades, que al contrario, el gobierno las protegería incluso aunque las leyes previas hubieran sido injustas. Pero la ley es la ley. Esa es una de las reglas también. La ley es siempre la ley. Advertí a los grandes empresarios. Fue un discurso sincero. Esas argucias preexistentes están a punto de desaparecer. Las leyes deben ser más justas para todos. Los negocios deben asumir su parte de responsabilidad. Y muchos empresarios, la gran mayoría, se amoldaron a las nuevas leyes. Se amoldaron sin problemas. ¿Sabes quiénes no estuvieron conformes? Aquellos que ganaron millones y millones, no gracias a su talento empresarial, sino a su habilidad para forzar una buena relación con el gobierno. Y eran bastantes. Redujo el índice de pobreza 2/3. Correcto. Respecto a los ancianos, pensiones... Sí, se aumentaron. En el 2000 el salario medio era de 700 rublos, en 2012 es de 29.000 rublos. Sí, correcto. Inmensamente popular en 2004, es reelegido con el 70% de los votos. Algo más. En 2008, como solo se permiten 2 periodos consecutivos, vuelve a ser primer ministro. Trabajó duro también como primer ministro. Sí, trabajé duro y con bastante éxito en ese periodo. En esa época, Rusia tenía otro presidente que no era yo. Sí. Conozco lo que hizo durante esos años tanto aquí como fuera. Medvedev. Puedo asegurarte que el presidente Medvedev llevó a cabo todas sus funciones de forma independiente. Solo una persona puede ser el presidente del país, aquel elegido por el pueblo. En el 2012 se presenta a las elecciones y gana por un 63%. Sí. 3 veces presidente, 5 intentos de asesinato que yo sepa. No tantos como a Castro, a quien he entrevistado. Él tuvo unos 50, pero he oído que ha tenido 5 oficiales. Sí, he hablado con Castro de eso. Y me dijo, ¿sabes por qué sigo vivo? Le pregunté por qué. Porque siempre me encargué de mi seguridad personalmente. Hago mi trabajo y los oficiales de seguridad hacen el suyo. Sí. Y siguen haciéndolo muy bien. En otras palabras, confía en sus oficiales de seguridad y en que están haciendo un buen trabajo. Confío en ellos. Porque uno de los principales métodos de asesinato es infiltrarse en la seguridad del presidente y... Lo sé. ¿Conoces este dicho tan popular entre los rusos? Dice, aquellos destinados a la horca nunca se ahogarán.
¿Cuál es su destino, señor? ¿Lo sabe? Solo Dios sabe nuestro destino, el tuyo y el mío. Morir en la cama, quizás. Algún día esto nos ocurrirá a todos y a cada uno de nosotros. La pregunta es qué habremos conseguido para entonces en este mundo transitorio y si hemos disfrutado de nuestra vida. Ha tenido un día duro. Hace tiempo que no nos vemos. Me alegro de verle. Creo que la última vez que nos vimos fue el pasado junio. ¿Me ha echado de menos? He llorado alguna que otra vez, pero por fin estamos aquí de nuevo. Estoy seguro de que ha llorado por otras cosas. Discúlpeme, pero me he echado una siesta arriba. Tengo algo de jet lag. Te envidio. ¿Qué tal su día? Trabajando. Me he reunido con mis colaboradores, hemos hablado de asuntos nacionales y de seguridad, temas financieros. He hablado con el ministro de Finanzas. También he hablado con mi asistente de asuntos económicos. Y poco más. He recibido al portavoz del Parlamento, al ministro de Defensa y también al ministro de Interior. Madre mía, no habrá tenido también Consejo de Ministros, ¿verdad? No, hoy no. Me han dicho que ha habido una especie de reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Exacto. Hace muchos años reuní a un pequeño grupo de gente, jefes de las agencias y servicios de seguridad, y les llamamos el Consejo de Seguridad de Rusia. Entiendo. ¿Se trata de una crisis? No una reunión rutinaria, las tenemos una vez a la semana. Lo preguntaba porque normalmente tenemos nuestras entrevistas a las 3 de la tarde y hoy vamos con 6 horas y 40 minutos de retraso. Sabía que necesitabas un descanso y dormir un poco. No, me refiero a que siempre puede surgir algo, ¿verdad? Hay cosas que no están programadas. No, no hay ninguna crisis. Es un día normal, pero una cosa se suma a otra, como una cadena. Planeas una reunión de 10 minutos, pero después de una pregunta tras otra, 10 minutos se han convertido en una hora. Y es muy difícil parar una sucesión de eventos como esta. Eso me lleva a una pregunta aún más importante, porque mi productor que está aquí, Fernando, lo hablábamos antes. Es un excelente ejecutivo, director ejecutivo de su compañía. Rusia es su compañía. Es el motor. Se enfrenta a estos problemas y los soluciona al instante, donde surjan. Sí, creo que es algo así. Supongamos que esto es el problema y se centra en los detalles, pero esos detalles se hacen más pequeños y se centra en los microdetalles. Y esos microdetalles tienen a su vez más microdetalles y antes de que se dé cuenta los árboles no le dejan ver el bosque, como me gusta decir. Tiene que ser muy irritante. Probablemente se va a la cama sin haber solucionado algunas de estas cosas y le vuelven loco. No se trata de las cosas no resueltas, sino del proceso mismo para llegar a resolverlas. Yo intento ser más creativo. Imagina a un pintor trabajando y llega la hora de la cena y deja el cuadro y se va a cenar. Pero así no es como ocurre. El pintor intenta completar algo y solo después de terminar se prepara para poder descansar. Dicen que tiene algo que terminar. Sí, necesito tener esa sensación de conclusión. No estoy intentando compararme con un profesional creativo, pero la búsqueda de esas respuestas tiene un proceso similar al que llevan a cabo esos profesionales creativos. Lo que nos lleva a un gran problema. Él lleva mucho tiempo haciendo esto como presidente, primer ministro, presidente de nuevo, durante 15 años. Estoy seguro de que conoce la historia de Ronald Reagan, uno de los presidentes más admirados por los conservadores de mi país. Fue famoso por cumplir siempre con su horario, el cual requería que la mayoría de las noches volviera a casa, la Casa Blanca, sobre las 6 de la tarde, para cenar temprano con su mujer viendo la televisión. Un hombre feliz. Muy bien organizado y sin duda consiguió un gran logro. A eso me refiero, siempre sonreía. Era una persona amistosa y era muy feliz comiendo caramelos y ocasionalmente contando algún chiste, aunque Reagan era un devoto creyente en delegar autoridad sobre aquellos que le rodeaban. Simplemente le pongo como ejemplo porque es otra forma de vida. Para ello hay que concretar 2 puntos. Encontrar a la gente adecuada y después delegar autoridad sobre ellos. Parece que usted lo está haciendo de la forma difícil. Probablemente, y aunque lo entiendo es algo que aspiro a poder hacer. Pero hay muchas diferencias entre nosotros. Reagan era el líder de los Estados Unidos. Y aunque sea así, las dificultades que pudiera tener en los Estados Unidos no son comparables a las que nos enfrentamos en Rusia a finales de los 90 y principios del 2000.
Supongo que Reagan no estaría de acuerdo. Diría que el país estaba en ruina, que necesitaba que lo recompusieran, pero que los Estados Unidos volverían a brillar y que era su trabajo el llevar energía positiva a los ciudadanos. E hizo un buen trabajo creando ese sentimiento. Es un sentimiento, una ilusión. Estar casi en la ruina y estar realmente en la ruina son dos cosas completamente diferentes. Bueno, algunos dirían que Reagan hizo que América estuviera aún más arruinada, ya que la deuda creció enormemente. Sí, totalmente. Hoy asciende a ¿cuánto? ¿18 trillones? Ni me acuerdo. ¿Rusia qué? Sí, 18 trillones de dólares. La de Rusia es el 12% del Producto Interior Bruto. ¿18 trillones de dólares? Sí. Y Rusia alrededor de 1 trillón. Es importante recordar la cantidad de Producto Interior Bruto endeudada. En los Estados Unidos, la deuda comparada con el Producto Interior Bruto es del 100%. Nuestra deuda es mínima, es del 12 o 13%. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos un considerable nivel de reservas. 365.000 millones en la reserva del Banco Central. Y además el gobierno tiene dos fondos de reservas más, uno de 80.000 millones y otro de 70.000 millones. Con el cual nosotros financiamos este pequeño presupuesto deficitario que tenemos. El precio de los alimentos subió un 20% en 2015 y la inflación iba por el 13%. 12,9%. Vale, bien. ¿Qué es el Banco Central ruso? ¿A qué se dedican? El Banco Central se adhiere a una política monetaria equilibrada y está en armonía con las organizaciones internacionales financieras, incluyendo el Fondo Monetario Internacional. Pensaba que no tenían nada pendiente. Me han dicho que no tienen deudas con el Fondo Monetario Internacional. No hay deudas. No me refiero a la deuda de ahora, sino que Rusia no solo pagó su deuda al Fondo Monetario Internacional, sino que pagó también las deudas de todos los países que formaban la antigua Unión Soviética, incluyendo la deuda de Ucrania de 16.000 millones de dólares. Me refiero a la política monetaria. Estamos en contacto con la señora Lagarde y otros colegas del Fondo Monetario Internacional. Les informamos de lo que estamos haciendo. Escuchamos sus recomendaciones. Y sé de buena mano que los líderes del Fondo Monetario Internacional aprueban las políticas del Banco Central ruso. Su opinión es muy positiva. Habla del Fondo Monetario Internacional como si fueran socios del Banco de Rusia. Actúa como si Wall Street quisiera que Rusia triunfara, pero lo dudo. Me gustaría preguntarle, ¿trabaja Wall Street activamente para destruir la economía rusa en interés de los Estados Unidos? No estoy hablando de Wall Street ahora mismo. Si hablamos de la administración de los Estados Unidos, entonces diría que ciertamente la administración estadounidense ve a Rusia como rival últimamente. Esta es la sala del trono. Ese es el trono del zar. Y el trono de la zarina. Y el de la emperatriz viuda. Sí, ajá. Dicen que quiere ser zar. ¿Lo sabía? Que es el nuevo zar. Le pintan así en las portadas de las revistas. Se ríe, ¿no? Les gustará la idea y por eso lo dirán. Sí. No pueden olvidar todos esos antiguos estereotipos. Pero usted lo permite. Charlie Rose acertaba cuando dijo que usted tiene todo el poder, puede hacer lo que quiera. Lo dejó muy claro y creo que por eso muchos americanos piensan que como no hay un sistema claro aquí y como no le corrigió, que usted... La cuestión no es si se tiene o no mucho poder, sino si se utiliza de la forma adecuada. Bueno, creo que deberías dispararle al intérprete porque tú, ¿has sido tú? No, creo que no entendió bien la pregunta que le he hecho sobre Rose. En otras palabras, dicho claramente, parecía como si él quisiera ser el zar y diera por hecho que lo era. Some have called you a czar. Ну и что? So what? You know, people call me different names. Does the name fit? Probablemente lo que quería es que discutiéramos. Abrir debate, pero yo no tenía ganas de discutir. ¿Alguna vez pierde la calma? Él dice que es tan irracional que cada vez que le hacen una pregunta, ¿tiene días buenos y días malos?
¿No? No soy una mujer, así que no tengo días malos. Madre mía, acaba de insultar al 50% del público norteamericano. Se lo tomarán como un insulto. No intento insultar a nadie, es solo la naturaleza de las cosas. Lo sé. Según su opinión, ¿las mujeres suelen ser más emocionales? ¿No le gustaría que sus emociones interviniesen en algún momento y controlaran sus razonamientos? Hay algunos ciclos naturales que probablemente también tengan los hombres, solo que menos visibles. Todos somos seres humanos, es normal, pero nunca deberías perder el control. Question to President Bush: is this a man that Americans can trust? I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. ¿Cómo se sintió cuando dijo aquello? Sentí que era una persona con la que podría llegar a un entendimiento, una persona con la que poder tratar, o al menos eso deseaba. El 11 de septiembre fue uno de los primeros en llamarle y ofrecerle sus condolencias y su cooperación. Sí, teníamos planeado un ejercicio militar para nuestras fuerzas nucleares estratégicas al día siguiente, pero las cancelé y quería que el presidente de los Estados Unidos lo supiera. Sé muy bien que los líderes de los estados necesitan apoyo moral en tiempos como esos más que nunca, y queríamos mostrar nuestro apoyo al presidente Bush. Y cuando el presidente Bush invadió Afganistán, usted, presidente Putin, cooperó con la invasión y estableció bases en el Cáucaso y Eurasia para permitir a los norteamericanos una mejor línea de aprovisionamiento en Afganistán. Bueno, eso no fue exactamente así. Vale. Nosotros no establecimos bases deliberadamente. Desde la Unión Soviética habíamos tenido bases en Tayikistán, las cuales más tarde se convirtieron en bases militares, especialmente para proteger esta peligrosa dirección desde el punto de vista de los terroristas afganos. Pero apoyamos a los Estados Unidos y les permitimos utilizar nuestro territorio para abastecerse de armas. ¿Y se lo han permitido hasta hace poco? Sí, sí. Creemos que esta cooperación es en beneficio de nuestra nación. Es un terreno en el que podemos y debemos unir nuestras fuerzas. También les aportamos información, incluyendo información de inteligencia. Rusia tiene un largo historial en Afganistán. ¿Cómo es que no supieron dónde se encontraba Bin Laden y lo que estaba haciendo? No solo dónde estaba, sino cómo de débil era la base de Al-Qaeda en Afganistán. Al-Qaeda no es el resultado de nuestras actividades, sino el resultado de las actividades de nuestros amigos estadounidenses. Todo comenzó en la guerra soviética de Afganistán, cuando los oficiales de inteligencia norteamericana prestaron apoyo a diferentes formas de fundamentalismo islámico, ayudándoles a luchar contra las tropas soviéticas en Afganistán. Por lo que los mismos norteamericanos crearon tanto a Al-Qaeda como a Bin Laden, pero se les fue de las manos. Siempre ocurre. Y nuestros colegas de los Estados Unidos deberían haberlo previsto. La culpa es suya, aunque... Bill Casey, el director de la CIA cuando estaba Ronald Reagan, hizo especial hincapié en provocar a los musulmanes del Cáucaso en Asia Central contra la Unión Soviética. Su plan era mayor que solo derrotar a la Unión Soviética en Afganistán. Su plan era cambiar el régimen de la Unión Soviética. Este tipo de ideas aún siguen existiendo. Y cuando esos problemas en Chechenia y el Cáucaso emergieron, desafortunadamente, los norteamericanos apoyaron esos procesos. Pensábamos que la Guerra Fría había acabado, que teníamos una relación transparente con el resto del mundo, con Europa y Estados Unidos. Y realmente contábamos con ese apoyo. Pero por el contrario, presenciamos cómo los servicios de inteligencia norteamericanos apoyaron a los terroristas. Creo que voy a decir algo muy importante. Realmente creímos las palabras de nuestros amigos norteamericanos, de que apoyaban a Rusia y la necesidad de cooperar
incluyendo la lucha contra el terrorismo. Pero en realidad utilizaban a esos terroristas para desestabilizar la situación política interna de Rusia. A su parecer, ¿cuál fue el momento más peligroso de las guerras contra Chechenia? ¿La primera, la segunda? ¿Qué años? Es difícil mencionar un momento en particular. La llamada guerra chechena comenzó cuando la gente, los civiles de Dagestán, y Dagestán es también una república musulmana, se levantaron en armas y organizaron la resistencia contra los terroristas. Recuerdo bien cuando Dagestán no solo nos rogaban, sino que nos gritaban: si no queréis protegernos Rusia, entonces dadnos armas para poder protegernos a nosotros mismos. El apoyo norteamericano estaba encubierto. Dice que hay evidencias de que apoyaban a los chechenos. Por supuesto. Pero en cuanto a apoyo político y de información era evidente para todos. No se necesita prueba de ello. Se apoyó públicamente. I think the administration has adopted a hands-off attitude, repeating like a mantra that this is an internal Russian affair, which in effect legitimated the Russian action. And then on top of it, senior administration spokesmen have engaged in a vilification of the Chechens. En cuanto al apoyo operacional y financiero, teníamos pruebas y además se las remitimos a nuestros colegas norteamericanos. Hubo un problema específico que llevé ante el presidente Bush. Incluso le mostré los nombres de los empleados de los servicios especiales norteamericanos que habían establecido contacto con militares del Cáucaso y que no solo estaban proporcionando ayuda política general, sino también apoyo técnico y transporte militar para llevarles de un sitio a otro. Y la respuesta del presidente de los Estados Unidos fue muy formal y muy negativa. Dijo que lo estudiaría detalladamente. Más tarde, hablando con nuestros socios, recibimos una carta de la CIA que decía: nuestros colegas pensaron que sería bueno mantener contacto con los representantes de las fuerzas opositoras y continuarán haciéndolo. Evidentemente no solo hablaban de las fuerzas de la oposición, hablaban también sobre las organizaciones y estructuras terroristas. Aún así, les denominaron simplemente como oposición. Y todo esto al mismo tiempo que luchaban una guerra contra el terror afgano. Parece un comportamiento contradictorio, bastante extraño. Estamos acostumbrados a estas contradicciones. Supongo que la carta es secreta, por lo que no podríamos verla, ¿verdad? No creo que sea apropiado. Mis palabras son suficientes. Creo que George recuerda nuestra conversación, espero. Today we welcome Hungary, Poland, the Czech Republic, finally erasing the boundary line the Cold War artificially imposed on the continent of Europe, strengthening an alliance that now, clearly, is better preserved to keep the peace and preserve our security into the 21st century. Our goal is to help to build a Europe that is undivided, free, democratic, at peace, and secure. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. This is a special moment in the hopeful story of human liberty, as America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO. Lo que también he oído al señor Gorbachov es que oficiales norteamericanos, incluido James Baker, tenían un pacto con la Unión Soviética para que no se expandiera la OTAN hacia el este. Sí, cuando se decidió la unificación de Alemania,
y como consecuencia la retirada de tropas soviéticas del este de Europa, los dignatarios de los Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, el señor Werner, creo, decían todos lo mismo. La Unión Soviética podía estar segura de que la frontera más al este de la OTAN sería la frontera de la República Democrática Alemana. Eso fue una violación clara. Este pacto no estaba oficialmente escrito, fue un error que cometió el señor Gorbachov. En política, todo debe ponerse por escrito. Él lo habló y le pareció suficiente. Pero no es el caso. La OTAN fue fundada durante el periodo de confrontación entre los dos bloques, el del este y el del oeste. Entre estos dos bloques, ahora que ha desaparecido el Pacto de Varsovia, ya no existe un bloque del este, ni la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué sigue existiendo la OTAN? A mi parecer, para justificar su existencia. La OTAN necesita un enemigo externo o algunos actos de provocación para llamar a alguien adversario. The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either. However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day, it refers to one type of situation, namely one center of authority, one center of force, one center of decision-making. It is a world in which there is one master, one sovereign, and at the end of the day, this is pernicious not only for those within this system, but also for the sovereign itself, because it destroys itself from within. One state, and of course, first and foremost, the United States, has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural, and educational policies it imposes on other nations. Hoy día la OTAN es solo un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos. No tiene aliados, solo tiene vasallos. Cuando un país entra en la OTAN, es difícil resistir las presiones por parte de Estados Unidos. Y de repente, cualquier sistema armamentístico puede colocarse en ese país. Un sistema de misiles antibalístico, nuevas bases militares y, si fuera necesario, nuevos sistemas ofensivos. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que tomar contramedidas. Tenemos que apuntar nuestros sistemas de misiles a instalaciones que suponen una amenaza para nosotros. La situación se vuelve más tensa. ¿Por qué respondemos de forma tan firme a la expansión de la OTAN? Bueno, para empezar, entendemos lo que es importante y lo que no lo es, y la amenaza que supone esta organización. Pero lo que más nos preocupa es lo siguiente. Nos preocupa la toma de decisiones. Sé cómo se toman decisiones. Recuerdo nuestro último encuentro con el presidente Clinton en Moscú. Durante dicho encuentro le dije, consideramos la opción de que Rusia formase parte de la OTAN. Clinton dijo, ¿por qué no? Pero la delegación estadounidense se puso muy nerviosa. ¿Lo han solicitado? Déjame explicarte por qué nuestros aliados se pusieron tan nerviosos ante la posibilidad de Rusia uniéndose a la OTAN. Si eso pasase, podríamos votar y no les permitiríamos manipularnos. Nuestros amigos norteamericanos no pueden ni pensarlo. Bajo las reglas de la OTAN, creo que tendrían que compartir toda su información nuclear con los Estados Unidos. Verás. Nuestra apertura a todos nuestros aliados, incluidos los Estados Unidos, tras la disolución de la Unión Soviética y los cambios en nuestro sistema político, fue tan grande que abarcaba hasta nuestras fuerzas nucleares. Prácticamente no teníamos ningún secreto. Sí, cierto. Incluso había vigilantes americanos en nuestras fábricas mientras se producían componentes para armamento nuclear. Permanentemente. Como ves, éramos muy abiertos. Ya. Y no teníamos amenazas adicionales hacia nosotros. Bueno, claramente... Y una cosa curiosa,
es que a pesar de que en vuestro país cambia el presidente, esos principios políticos nunca cambian. Los antiguos soviéticos eran muy realistas conforme a la política norteamericana. Siempre intentaron entender las intenciones estadounidenses. No sé si esos grandes y pesados tanques todavía existen. Imagino que sí, que el señor Putin tiene una idea muy clara de cuáles son las intenciones de los Estados Unidos. Sí, claro. Creo que si piensas que eres la única potencia mundial e intentas imponer a todas las naciones la idea de esta exclusividad, eso crea una sociedad mentalmente imperialista, que a su vez requiere una política exterior según lo que esa sociedad espera. Y los líderes de los países son forzados a seguir esta lógica. Y en la práctica, puede que esto vaya en contra de los intereses de los norteamericanos. Así lo veo yo. Porque al final solo atrae problemas y deficiencias. Y demuestra que es imposible controlarlo todo. ¿Ha parado esto alguna vez? ¿Ha cesado alguna vez esta actitud de los Estados Unidos, el hecho de tener un enemigo en Rusia? Tanto si se refería al comunismo o al putinismo o en cualquier forma, pero siempre el concepto de un enemigo. Después de la Segunda Guerra Mundial, emergió un orden mundial bipolar. Creo que fue un error estratégico de la Unión Soviética. Y francamente, la Unión Soviética se comportaba de forma muy primitiva por aquel entonces. Y le dieron la exclusiva a los Estados Unidos para crear la OTAN y comenzar la Guerra Fría. Creo que los Estados Unidos sintieron que estaban a la cabeza del llamado mundo civilizado y cuando la Unión Soviética colapsó, estaban bajo esa ilusión de que los Estados Unidos lo podían todo y de que podían hacerlo con total impunidad. Eso siempre es una trampa, porque en este caso la persona o el país empieza a cometer errores. No hay necesidad de analizar las situaciones ni de pensar en las consecuencias. Y el país se vuelve ineficiente. Un error sigue a otro. Y creo que los Estados Unidos acaban de darse cuenta de que han caído en esa trampa. Surge la siguiente pregunta, una más amplia. ¿Cuál es la política de los Estados Unidos? ¿Cuál es su estrategia mundial? Responderé a esa pregunta honestamente y con gran detalle, pero solo cuando me retire. Bueno, puedo formularlo yo y puede rebatírmelo. Hay una cosa en la que creo, y mucha gente también, y es que la estrategia de Estados Unidos ahora mismo es destruir la economía de Rusia, devolverla a los niveles de los años 90 y cambiar al líder ruso. Crear un nuevo aliado en Rusia para los Estados Unidos y básicamente dominar Rusia como una vez hicieron. O quizás no, solo sienten que no fueron lo suficientemente lejos para tomar el control del arsenal nuclear de Rusia. Esa idea y tipo de política es una posibilidad. Si ese fuera el caso, entonces creo que es una política errónea. Sí, porque esa visión de relación con Rusia no está orientada hacia el futuro. La gente que piensa así no puede ver 25 o 50 años en el futuro. Y si miraran, probablemente verían la posibilidad de construir una relación con Rusia dentro de un marco diferente. Y no intentaría hacer de Rusia un vasallo. Entiendo que los rusos no se rendirán, lucharán hasta el final por esta política económica. Cuando estuvo Stalin, entregaron sus joyas, dieron sus posesiones más personales, hasta su última moneda para apoyar al gobierno contra los nazis. No se trata de dar hasta la última moneda, se trata de la vida. Nuestra gente estaba luchando hasta su último aliento, no importaba el dinero. Lo más importante de Rusia son los rusos y su conocimiento de ellos mismos. Debido a este conocimiento interior, los rusos son incapaces de existir fuera de su país soberano. Por este conocimiento, y no por una amenaza atómica, deberían nuestros aliados elegir el construir relaciones duraderas y justas con Rusia.
Mira, el año pasado en dólares, nosotros destinamos 40.000 millones a defensa, mientras que los Estados Unidos destinaron más de 460.000 millones de dólares. Es más de 10 veces nuestro presupuesto. Y este año, que sepamos, en 2016, los Estados Unidos van a destinar más de 600.000 millones a defensa. Es demasiado. Más del desembolso mundial, sumando todos los países de la Tierra. Tenemos elecciones en los Estados Unidos este año y ninguno de los temas como medio ambiente o futuras alianzas han sido discutidos ni una sola vez. Todo en las elecciones ha sido: sé fuerte, sé más fuerte, revitaliza nuestras Fuerzas Armadas. Y además va en ambos sentidos. Y eso incluye a Hillary Clinton, quien indudablemente es neoconservadora, un halcón. Una política muy fuerte contra Rusia, seguramente por la intervención en Siria, entre otras cosas. And we have to send a very clear message to Putin that this kind of belligerence, this kind of testing of boundaries will have to be responded to. Y hay que sumarle que el Pentágono ha anunciado, recientemente un nuevo general ha anunciado que Rusia es la amenaza número 1 de los Estados Unidos. Ha sido muy contundente en sus declaraciones. If you want to talk about a nation that could pose an existential threat to the United States, I'd have to point to Russia. And if you look at their behavior, it's nothing short of alarming. Sí, lo sabemos. Y realmente no nos agrada. Por el contrario, estamos siempre abiertos al diálogo en casi todos los campos. Pero durante una campaña electoral, desafortunadamente, se ha convertido en una moda en los Estados Unidos. El especular, incluso el abusar del tema de Rusia, por así decirlo. Después nos dicen: no le prestéis demasiada atención a esas cosas. Tenéis que entender que es la retórica típica de una campaña electoral. Después llegaremos a un acuerdo con vosotros. Pero sacrificando las relaciones interestatales entre gobiernos como parte de un proceso político, me parece un gran error. Fue muy emocionante estar en el desfile. La marcha, la precisión, el orgullo. Me encantaron las tropas femeninas también. El batallón de las mujeres participó por primera vez. Vi que el señor Gorbachov estaba allí también. No se paró a saludarle. Sí, por protocolo se le invita a las ceremonias oficiales. Sí, pero me refiero a que no se paró cuando se iba. A decirle hola. No le vi. No le vi. ¿No le ve nunca? Le invité al Kremlin, estuvo en mi despacho. ¿Le ve alguna vez? Pero hace muchos años. En mi despacho. Hace varios años. Él realmente le apoya con el tema de la OTAN. Con la OTAN y con el conflicto de Crimea también tengo entendido. Tiene sus propias opiniones. En algunas cosas coincidimos y en otras no. Es una pena que no estuviera el embajador de los Estados Unidos.